2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Bueno, niños y niñas, nuevamente nos vemos en esta oportunidad para desarrollar otro contenido. ¿Ya? En esta oportunidad les habla la maestra Ivette Silcata Castellón, de cuarto de primaria de Ciencias Sociales. ¿Ya? Antes de iniciar nuestra clase, siempre anticiparles y recomendarles que tengan mucho cuidado, siempre mantengan las medidas de bioseguridad dentro y fuera de la unidad educativa. Muy bien, vamos a dar inicio a lo que es nuestra clase del día de hoy. Bueno, en esta oportunidad vamos a iniciar con el tema de cuáles son los derechos y deberes. Ese es el tema de hoy, ¿ya? Y les hago dos preguntas muy importantes a ustedes. ¿Qué entienden por derechos y deberes? Alguno de ustedes va a poder responder, ¿ya? Y la segunda pregunta es si todos los niños y niñas tienen derechos y deberes. ¿Ustedes qué creen? ¿Que ustedes, tanto los niños y las niñas, tienen derecho? Espero que los respondan y tomen en cuenta eso. Muy bien, niños. Ahora sí, van a tomar atención al desarrollo de la clase. Bueno, para comenzar con el desglose del tema, vamos a hacer mención un poco sobre la historia de los derechos, ¿ya? Nosotros sabemos de que estos derechos surgen porque ustedes me dirán. Bueno, esto surge a raíz de la lucha de que en los pueblos antiguamente no existían leyes y por los cuales las personas, los esclavos en este caso, peleaban por tener derechos y deberes y que sean tratados por igual como las demás personas del lugar. ¿Ya? Eso no se olvide. Gracias a que surgen los derechos. Prosiguiendo, y definimos sobre qué son los derechos y deberes. Bueno, estos son un conjunto de principios que van por la aceptación universal. ¿Qué quiere decir? Que están reconocidos constitucionalmente y garantizados jurídicamente. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que los derechos y deberes están enmarcados dentro de la Constitución Política del Estado de Bolivia. ¿Ya? No se olvide. Ahora, desde el punto de vista filosófico, los derechos se caracterizan ¿en qué? En que los derechos son universales, son independientes, indivisibles y universales, ¿ya? Universales, ¿por qué? Porque todas las personas en el mundo tienen derechos y deberes, las cuales se cumplen de acuerdo a las leyes de cada país, ¿ya? Son independientes, ¿por qué? Porque estas se van a ir cumpliendo tanto paralelamente entre los derechos y los deberes, ¿ya? ¿Y por qué son indivisibles? ¿Por qué? Porque los derechos no pueden ser divididos o separados. Ambos, los derechos y deberes, van de la mano. En la historia, como habíamos dicho, se tiene una fecha exacta sobre cuándo se crearon los derechos y los deberes. Ya, los derechos y deberes son reconocidos a nivel universal el 10 de diciembre de 1948, donde fue proclamado y reconocido los derechos humanos en la Asamblea de las Organizaciones de las Naciones Unidas en París. No se olvide esa fecha muy importante. Ahora, siguiendo con otro aspecto muy importante sobre lo que son los derechos dentro de la Constitución Política del Estado. Ya yo les voy a hacer mención. Decimos de que los derechos dentro de la Constitución están divididos en 4 partes muy importantes, lo que son derechos fundamentales, derechos civiles, derechos de las naciones y los pueblos indígena, originario, campesinos y los derechos sociales y económicos. Dentro de lo que son los derechos fundamentales tenemos aquellos sobre los derechos, el derecho a la vida y a la integridad física y psicológica. Otro derecho es el derecho al agua y a la alimentación por parte de los padres que se encargan de proporcionarles lo necesario para poder subsistir. En este caso, cada uno de ustedes. Otro derecho muy importante es recibir educación en todos los niveles sin discriminación. En este caso van a ir más en favorecer a los niños, porque cada uno de ustedes tiene derecho a poder tener una educación y poder ser
atendidos en las unidades educativas de los diferentes lugares de Bolivia. ¿Ya? También no se olviden de que ustedes, niños y las personas, tienen derecho a la salud. Esto quiere decir que ustedes pueden ser atendidos en los diferentes centros de salud sin ningún tipo de discriminación. ¿Ya? No se olviden. Todas las personas tenemos el derecho a poder tener una vivienda adecuada para poder vivir y subsistir dentro de la vida. ¿Ya? Otro derecho muy importante es que todos los bolivianas y bolivianas tienen derecho a hacer uso de los servicios básicos, como ser el agua, la luz, el gas domiciliario en este caso. Cada uno de ustedes tiene ese acceso en casa, ¿no es cierto? También el segundo tipo de los derechos son civiles y políticos. Vamos a diferenciar los derechos civiles, es lo que tienen los que tienen las personas derecho a una identificación con libertad de pensamiento, dignidad o religión. En este caso, las personas pueden escoger la religión de su agrado, a la cual ellos estén seguros de pertenecer. Ahora, dentro de los derechos políticos, todos los bolivianos tenemos derecho a lo que es el voto universal, que esto nos sirve para poder escoger a nuestro presidente, vicepresidente y los diferentes gobernantes de los diferentes departamentos de Bolivia. El tercer tipo de derecho sería a las naciones y pueblos indígenas originarios. Sin ir lejos, los pueblos originarios también tienen derecho a poder existir libremente sin ningún tipo de discriminación en diferentes lugares de Bolivia. También ellos tienen derecho a lo que es una educación intercultural, plurilingüe en todo el sistema educativo. ¿Ya? Ustedes se van a dar cuenta, nosotros vivimos divididos en diferentes zonas geográficas. En la zona de La Paz, Oruro, tenemos la lengua originaria que es el aymara, ¿no es cierto? Y hay algunos establecimientos que los maestros desarrollan clases en ese lenguaje. Ahora, por ejemplo, por el lado de Chuquisaca, Cochabamba, tenemos lo que es la zona de los valles, que se diferencia por el idioma quechua. Ahora, en las zonas orientales como ser Santa Cruz y Beni, ellos tienen el idioma originario, ¿cuál? El guaraní. Ellos desarrollan sus clases en ese sistema. ¿Ya? No se olviden. Y por último tenemos lo que son los derechos sociales y económicos. Ya, estos derechos son los más importantes para los niños y los adolescentes. ¿Por qué? Porque se considera al niño o al adolescente a toda persona menor de edad. ¿Por qué? Ustedes se preguntarán. Porque las personas menores de edad son consideradas personas que tienen que ir aprendiendo. Ahora, otro artículo que va en respaldo de esto es en que los niños y las niñas tienen derecho a la protección y al socorro bajo cualquier circunstancia. Cuando ustedes se encuentren en un estado que necesiten ayuda, es ahí donde la ley les ampara a ustedes y les apoya para cuidar su integridad personal. Ahora, vamos a hablar sobre las leyes que quizás se rigen en el trabajo, ¿ya? En algunos casos de los niños o de las personas mayores. Se dice que se prohíbe y se sanciona el trabajo forzado y la explotación infantil. ¿Qué quiere decir? Ninguna persona puede ser capaz de poder explotar y hacer trabajos forzosos a los niños y a las personas mayores. Ahora vamos a diferenciar, en este caso, ¿qué son los deberes? Bueno, los deberes son reglas y leyes y normas que regulan nuestra convivencia con la sociedad. Ahora ustedes se preguntarán si todos tenemos derechos, en este caso, y ahora deberes. Sí, niños. Así como tenemos derechos, también tenemos deberes y las cuales nosotros tenemos que cumplir para poder vivir de mejor manera. ¿Ya? Uno de nuestros deberes es conocer y cumplir las leyes que vienen enmarcadas dentro de la Constitución Política del Estado. ¿Ya? También tenemos que trabajar según la capacidad física e intelectual. ¿Qué quiere decir? Que en los diferentes trabajos, en las instituciones, ya sean públicas o privadas, todos
tienen derecho a trabajar, pero en este caso de acuerdo a sus posibilidades. Por ejemplo, si hay una persona que tiene alguna discapacidad, entonces se tiene que ir en apoyo a esa persona y trabajar según lo que él pueda realizar, ¿ya? También tenemos que formarse dentro de un sistema educativo en Bolivia. Ese es un deber que se encarga el Estado, ¿ya? Ellos se encargan de facilitarnos ese acceso a nosotros y a ustedes también. Ahora, uno de los deberes de las personas también es prestar el servicio militar obligatorio, pero en este caso solo para los varones, ¿ya? A partir de los 18 años, los varones están obligados, en este caso, a presentar el servicio militar. También tenemos lo que es un deber, es denunciar y combatir todos los actos de corrupción en Bolivia. Ya si nosotros o nuestros papitos en casa ven que se está cometiendo algún acto, entonces ellos se van a encargar de denunciar y hacer prevalecer los derechos de cada uno de ustedes. Ahora, no vamos a dejar de lado lo que es el ejercicio de los valores dentro de los derechos y los deberes para poder vivir en complementariedad, ya como es ejercer y respetar, también valorar los derechos humanos. No se olviden que todas las personas, todos los niños, los adolescentes y las personas tienen los mismos derechos y deberes, las cuales tienen que hacer respetar y hacer prevalecer. No se olviden de esos aspectos importantes, niños. Muy bien, niños, espero que les haya servido el tema del día de hoy. Se despide la maestra Ivette Zulcata. Nos vemos la siguiente clase. Espero que les haya gustado. Bueno, a partir de ahora, a tomar conciencia sobre la pandemia, sobre el COVID-19. No se olviden de seguir tomando las medidas de bioseguridad, usando el barbijo de manera adecuada y siguiendo con los cuidados en casa. Nos vemos la siguiente clase. Se van a cuidar. Que tenga un bonito día, niños. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.